her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, though she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on scenes, fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freaking show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads, who pretend you're as out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Bueno, buenas tardes, soy Daniel Roya Martínez Beni y bienvenidos a este día histórico, como ves es lo que iba a ser hasta hace poco, porque si todo va sobre lo planeado y tenemos suerte, hoy vamos a ver el lanzamiento y despegue del Falcon Heavy, que es este cohete tan bonito que tenemos aquí. Puedes entender, bueno, o igual un poco más para adelante, menos esto. Bueno, me río y digo que si tenemos suerte, porque acaba de poner el señor Elon Musk, que es este, y que los ha desarrollado, que seguramente este cohete hoy puede ser que no se lance y se ha atrasado el lanzamiento hasta las 9 menos 10. Así que ahí vamos a andar. La charla, en primer lugar, voy a hacer una charlilla explicando un poco y poniendo en contexto todo lo que viene a ser lo relacionado con este cohete, para intentar entender un poco y apreciar un poco mejor lo chulo del cohete este. No es un cohete normal y corriente, sino que yo creo que hay que intentar entender el trasfondo y las motivaciones que han llevado a su desarrollo para apreciar lo importante de este cohete. Después, cuando acabe la charla, que no sé cuánto durará, porque la he acabado a la hora de comer, ya que ha sido todo muy rápido, la idea de la charla es que sea un poco así coloquio. Si alguien tiene algo que añadir, si ve que hay algo mal, pues que lo diga y aquí pues tertulia, porque además como hasta las 9 menos 10 en principio no se lanza el cohete, pues hay tiempo. Después de la charla pondremos la retransmisión en directo del lanzamiento que hacen SpaceX y si tenemos suerte pues veremos qué sale. Si queremos hablar de las motivaciones que llevaron a la construcción del Falcon Heavy, creo que es inevitable hablar del creador, del fundador de la agencia que lo hace, de SpaceX. Este es Elon Musk. No sé si todo el mundo lo conoce, hay mucha gente por ahí que le hace la ovación, pero bueno. Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971, en el seno de una familia blanca, en Pretoria, y era el mayor de 3 hermanos, y su infancia no fue lo que viene a ser fácil. No fue fácil
porque desde pequeñito él siempre era muy tímido, era muy retrotraído y por eso le hacían bullying en el colegio, lo que le llevó a que no le gustase el colegio y a que lo criticase duramente y por tanto que fuese autodidacta. Es decir, leía mucho, de su hermano comentaba a posteriori que se tiraban horas y horas y horas y horas leyendo y bueno, y eso en parte ha hecho que sea lo que es hoy. En plan, hay que pasar por lo duro también para llegar a la espera, ¿sí? Bueno, con 9 años le regalaron su primer ordenador, un Commodore, que era un ordenador muy rudimental, y con él venía una guía de aprende a programar en 6 meses. Pues el chico tenía prisa y se los leyó en 3 días, y aprendió a programar en 3 días. Con 10 años sus padres se divorciaron, otros motivos por los que su juventud, su niñez fue difícil. Sus padres se divorciaron, bueno, su padre era ingeniero y su madre era actriz, modelo. Se divorciaron y él se marchó a vivir con su padre. Su padre era un hombre que le maltrataba psicológicamente y además estaba constantemente por su trabajo viajando de un lado para otro, por lo cual al pobre Elon no tenía, digamos, no podía echar raíces y no tenía una seguridad, era todo muy cambiante. Y eso también contribuyó a que lo pasase mal. A los 12 años se divorciaron y a los 12 años programó su primer videojuego, que le llamó el Blaster. Era un juego sencillito, pero que bueno, que ahí está, sí, lo tenía ahí puesto para pinchar y jugar, está online, si buscáis Blaster Elon Musk podéis jugar al videojuego, es una especie de martelitos y es entretenido. El tío ya con 12 años ya tenía la mentalidad que es característica suya a lo largo de su vida, que es una mentalidad de empresario. Con 12 años ya dijo, he hecho un videojuego, voy a venderlo. ¿Y a quién se lo vendió? Pues se lo vendió a una revista de ordenadores por nada más y nada menos que $500 de la época, que al cambio de eso son $1.200. Cuando dice 12 años ya vendió un videojuego por $1.200. Bueno, pasó el tiempo, cumplió 17 años y entonces llegó un momento en el que, debido a la ley, vamos a cómo son las cosas en Sudáfrica, le obligaban a hacer el servicio militar. Él no lo quería hacer. Y además, él lo que quería era marcharse a Estados Unidos a seguir el sueño americano. En plan, tú allí puedes construir lo que quieras de la nada y demás. Y él quería marcharse a Estados Unidos, en concreto a Silicon Valley. Pero su padre no le dejaba, porque le dijo, tú solamente vas a estudiar una carrera, bueno, yo solamente te voy a pagar una carrera si la estudias aquí, en Sudáfrica. Entonces cogió Elon y dijo, vale, pues nada, mi madre es canadiense, es decir, yo tengo la mitad de la nacionalidad canadiense y la mitad sudafricana. Pues nada, me cojo el pasaporte y con 17 años me marcho a Canadá. Y se marchó a Canadá con 17 añitos. Su madre pensaba que no iba a durar allí ni 3/4 de hora, porque iba sin dinero, tenía 17 años y no tenía ni idea no conocía nada allí. No estaba ni matriculado en la universidad, ni en el instituto, ni nada. Así que se marchó allí y su madre pensaba que iba a volver en cuanto pusiese un pie en Canadá. Pero no, el tío aguantó, empezó a ir a casa de conocidos, de familiares segundos, y se presentaba así, hola, soy Elon, ¿me acoges? y así estuvo durante una época. También me parece que estuvo trabajando con 17 años en cosas relacionadas con el mundo agrícola, en plan rollo fardo para aquí, fardo para allá y tal, hasta que al final acabó entrando en la Universidad de Ontario y empezó a estudiar física y economía, porque me parece que allí no son las carreras no son las que están preestablecidas, sino que a ti te gusta una cosa y otra y más o menos tú puedes coger de aquí y de allá y te haces una carrera. Pues él se cogió la de física y la de economía y estuvo 2 años estudiando en Ontario, hasta que una anécdota graciosa es que como tenía poco dinero, hizo el experimento de intentar vivir durante un tiempo cada día con $1. Y el tío lo único que hizo fue comer perritos calientes, porque es lo más barato que había. No sé cuánto duró el experimento, pero vamos, me imagino que poco. Entonces, en el segundo curso, cara al tercero, le dieron una beca para marcharse a hacer un traslado de estudiante y se marchó a la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. Allí la acabó y allí acabó el grado en física y economía. Y entonces ya era 1999 me parece, o 1995, y acabando la carrera dijo, vale, ¿y ahora qué hago? Digo, ¿a qué me dedico? Y el tío se puso a pensar, pensó, y siguió pensando, y al final llegó a una conclusión, a 5. Y dijo, vale, voy a pensar, quiero hacer algo para la humanidad. Suena muy grande, pero yo quiero dedicar mi esfuerzo
a algo que contribuya al avance de la humanidad y a su mejoría. Y igual 5 conclusiones que son las siguientes. Pensó las 5 cosas que más iban a influir en el futuro de la humanidad. Una de ellas, el Internet. Otra, la energía sostenible. Otra, la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial. De estas 5 cosas que se dio cuenta, la ingeniería genética y la inteligencia artificial no estaba muy seguro de que si realmente iban a ser el futuro o no, porque era 1995. Ahora mismo parece que sí, es obvio, porque lo llevamos todos en el móvil y demás, lo estamos viendo todo el día en el telediario, pero entonces no, entonces era una cosa que era de revistas, de ciencia ficción y demás. Entonces cogí esas 2 cosas y dijo, bueno, nos apartamos y en el futuro veremos. Y el sector aeroespacial, la industria aeroespacial se le antojaba muy grande todavía, porque tenía 22 años cumplidos y eso era un mundo muy lejano. Por lo cual se centró en el Internet y en las energías renovables. Por ello, en 1995 se metió a un doctorado. Eligió un doctorado que era algo así como condensadores de alta densidad y energía. ¿Por qué? Porque relacionado con la energía sostenible, tenía ya pensado desarrollar o empezar a estudiar baterías que tuviesen gran capacidad, más de la que tenían entonces, para acumular energía y tal. Entonces empezó el doctorado en 1995, este es un poco posterior, pero a los 3 días le dio un ataque de FOMO. ¿Qué es el FOMO? Fear of Missing Out. Es un término anglosajón adquirido hace poco que viene a ser algo así como miedo a tú estás viendo un avance tecnológico o un desarrollo que se está ocurriendo hoy en día, ahora mismo, y no estás siendo partícipe del mismo. Se viene a hacer eso con las redes sociales, pues tú ves que todo el mundo hace cosas menos tú, que tú estás en tu sofá viendo como el resto de cosas. Pero lo mismo, pero en plan a lo grande. Y el tío cogió el tercer día del doctorado, se salió del doctorado. Y él entró y el tengue le dijo, ¿qué hago ahora? Entonces cogió y llamó a su hermano fue Kimball Musk, que es este hombre de aquí. Su hermano marchó a Estados Unidos y juntos fundaron su primera empresa, que es Zip2. Es una empresa que es era una especie de páginas amarillas del momento. Internet estaba empezando, Internet hacia el público estaba empezando y desarrollaron esta empresa. Lo que viene a ser esta empresa era eso, daba la opción, el servicio a otras empresas de publicitarse en Internet. Al principio hay un documental por ahí muy bueno de él que decía eso, de que la gente me venía y me cogían unas páginas amarillas y me decían, ¿tú crees que esto vas a conseguir reemplazar esto? Y bueno, ahora vemos que sí que lo han conseguido reemplazar. Los comienzos de Zip2 no fueron nada fáciles. Como toda empresa que está comenzando, pues pasa sus altibajos y de hecho los dos vivían y dormían y comían en la oficina que tenían alquilada para la empresa. Es decir, hacían toda su vida pues, en ese espacio en el que a la vez estaban ahí llevando la empresa. Elon Musk era el cerebrito de la empresa, mientras que Kimball era el que más se encargaba de la parte de relaciones públicas, de darse a conocer y darse a vender. Esto tiene sentido porque justo antes de empezar esa empresa, cuando dejó el doctorado Elon Musk, hay una anécdota también que se cuenta por ahí, los compañeros cuentan por ahí, dicen que el tío dijo, vale, quiero aprender sobre el Internet. ¿A dónde voy? Pues se presentó en la mayor agencia de Internet del momento, que ahora no sé cómo se llama, y entró, y el tío es tan tímido que se quedó ahí así quieto, sin decir nada, ni hablar con nadie, y se marchó como había entrado. Y entonces, pues, se fundó esto. Tuvieron problemas financieros, y de hecho dormían en su habitación, en la sede donde tenían esto, en su despacho, y se duchaban en The YMCA. YMCA no es la canción de los Village People, sino que era una agrupación de jóvenes cristianos que daban servicios a la gente que no tenía dinero, pues iban a duchar allí, no tenían ni ducha. Posteriormente, con el paso de un par de años, la empresa creció bastante porque Internet creció al boom de los 90 y Compaq, que es una empresa de ordenadores, dijeron, oye, pues la compramos, y Elon pues, la vendió. Y entonces el tío tenía 27 años y tenía mucho dinero. En esa época, cuando te hacías rico por Internet, porque había muchas empresas que estaban exprimiendo esta vaca, estaban ordeñando la vaca de Internet, pues hacían 2 cosas. Una era la de retirarte y marcharte a una playa de arena blanca y no hacer nada más con tu vida, y otra era coger su dinero e invertirlo en otras cosas. Él cogió otro camino, que es un camino que es muy característico suyo a lo largo de toda su historia, como vamos a ver después, que es coger su dinero e invertirlo en otra empresa suya. Por ello,
fundó X.com. No creo que a nadie nos suene. Además, igual si hubiese alguien más mayor, Ángel, no sé si te suena, pero vamos, aquí casi todos que somos chavalillos más jóvenes no nos suena. Y es una de las primeras empresas, que la creó él, que ofrecían el servicio era una especie de banco online. Lo que hacía era, te daba la facilidad de hacer transferencias y de compartir dinero con otras personas o hacer pagos. Era una especie, pues eso, de intermediario. El tema de esto es que el tío siempre tiene unas vistas muy altas y estuvo compitiendo con los bancos más grandes de la época, porque esto hoy en día, pues otra más, venga, pues en vez de pagar con esto, pago con tarjeta tal, pero en ese momento no existía esto. Él, digamos, lo creó y le costó, estuvo ahí unos años también con esto, pues que si bien, que si mal, y además tuvo el hándicap de que en su mismo edificio, los casuales de la vida hacen que estas cosas ocurran, en su mismo edificio hubo otra empresa que se llamaba Confinity, que al ver que un chaval llamado Elon Musk estaba ofreciendo ese servicio, ellos se pusieron a ofrecer también ese servicio. Por lo cual, entre vecinos empezó una competencia, una rivalidad de yo quiero pues, atraer a clientes y tal. Se dieron cuenta de esto y decidieron aunar fuerzas. Entonces, juntos se fusionaron y crearon PayPal. En fin, no sé si ya lo sabíais, pero vamos, Elon Musk es el cofundador de PayPal. Y aquí les tenemos a Phil Plait o Peter Thiel o Peter Thiel y Elon Musk, que nosotros aquí tenemos de PayPal. Entonces, al principio iba todo muy bien porque PayPal creció muy rápidamente, eran los únicos que ofrecían este servicio y entonces ganaron mucho dinero muy rápido. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo empezaron las rivalidades, empezaron pues las diferencias de opiniones, empezaron los egos y se creó en la empresa un pequeño reducto, por llamarlo de alguna forma, antimuskiano, que querían coger, Elon Musk era el CEO de la empresa, es decir, era el que mandaba, y cogieron y querían destituirle. Aprovecharon que Elon Musk se casó con su primera esposa, Justine. Todo esto es que cada capítulo de la vida de este hombre da para otra charla más, porque es que es perpético, incluso lo de las relaciones sentimentales. Pues bueno, se casó con su primera mujer y se marchó de medio luna de miel, medio viaje de negocios. Yo no sé cómo le sentará ella, pero bueno, en ese viaje de negocios estuvo intentando pues coger, ¿cómo se llama esto? Gente que da dinero, financiación, y estuvo en ello. Durante ese tiempo que estuvo fuera, los antimuskianos cogieron y dieron una especie de golpe de estado y le quitaron como CEO y le pusieron al otro, al Peter Thiel. Cuando volvió, pues se quedó en plan de ¿qué pasó aquí? A posteriori, Elon Musk dijo que él entendía que hubiesen hecho eso pues por cómo estaba la situación y tal, pero no lo compartía, nos ha fastidiado, le quitaron de ser el jefe de PayPal y tal. Entonces, bueno, también hay que decir que a pesar de este altibache, Elon Musk siguió invirtiendo en PayPal y siguió perteneciendo a PayPal, era una especie de consejero de PayPal y muchos empleados de PayPal luego invirtieron en acciones en empresas de Elon Musk, por lo cual sí que hubo buen rollo. De hecho, Elon Musk siguió siendo importante para PayPal porque fue el principal artífice de que PayPal fuese comprado por eBay. Porque eBay también en esa época estaba empezando a surgir y tenían una plataforma para hacer los pagos mucho más pocha y mucho más rudimentaria que PayPal. Entonces PayPal se llevaba todo el prestigio, pues lo compraron y tantas cosas. Y entonces Elon Musk pasó de ser un tío con mucho dinero a ser un tío con mucho dinero. En concreto 180 millones de dólares. Se puede haber marchado otra vez a la playita esta, pero no. Cogió y con todo este dinero fundó una empresa, SpaceX. Esto en 2002. Bueno, y luego en 2004 fundó Tesla, que imagino que la conoceréis porque es la de los coches estos eléctricos y Powerwalls, se conducen solos y los que también quieren revolucionar el mundo de la energía, de los coches eléctricos. 2004-2006 SolarCity, que es la empresa que abastece, a ver, ¿cómo digo esto? Es la empresa que abastece la mayor parte de la energía solar de Estados Unidos. Pues la fundó él, se la dio a sus primos también porque sus primos querían tener una empresa, que dijo, vale, os la regalo, yo meto dinero, pero yo soy el CEO, o sea, yo soy el que manda aquí. Esto en 2006 y luego, pues ni corto ni proceso, en 2016 desarrollo de Boring Company, que es una empresa que pretende acabar con los atascos en las grandes ciudades. Tiene una tuneladora enorme, pues lo que quieren hacer es hacer túneles por debajo de las grandes ciudades para, dentro de ellas, llevar una especie de transportes en los que tú metes tu coche, entonces eso lo lanzan a 200 km por hora y luego pues, tú sales por otro lado del túnel y hasta atravesar la ciudad, por ejemplo. Y a la vez ese mismo año crearon Neuralink, que es una empresa que me parece que lo que quiere hacer era en plan rollo esto de
implantes en el cerebro, chips en el cerebro, bueno, que la comunicación entre tú y los dispositivos no sea tan prehistórica como un teclado analógico, sino que tú hagas así, pues ya está, pasando la página, mentalmente. Pues tiene estas empresas. Aparte de eso también, no es una empresa, sino que hace un proyecto que se llama OpenAI, que es sobre inteligencia artificial, y el tío, pues si por las mañanas o del lunes a martes se dedica a SpaceX y de miércoles a jueves a Tesla, pues en el resto del tiempo libre se dedica ya a programar. Pero bueno, si os dais cuenta, de las 5 empresas que hay aquí, casi todas, menos The Boring Company, tienen que ver con uno de los cinco problemas o futuros problemas a los que se va a enfrentar la humanidad. Las energías, el espacio y todo esto. No sé si estáis puestos al día, pero The Boring Company ahora ha sacado lanzallamas. Bueno, nos centramos en SpaceX, que es la que en teoría nos iba a amenizar la tarde después con un lanzamiento. Pues bueno, SpaceX fue fundada en 2002 y su propósito es la de abaratar los costes de los lanzamientos al espacio, de la industria aeroespacial, y con último fin poner 1 millón de personas en Marte. Esto ya es su propósito, se fundó con esta intención. Su primer cohete es el Falcon 1, que es pequeñín, si vemos aquí personas, es chiquitito, es humilde, bueno, sin más. Pues es el primer cohete que hicieron, de 21 metros de altura, 2 de diámetro, 2 etapas, la primera y la segunda, y bueno, pues podía levantar, no llevaba una tonelada de carga que podía poner en baja órbita, que es Low Earth Orbit, o geosíncrona, y eso, estas son unas pequeñas especificaciones. Estaba propulsado por oxígeno líquido y queroseno SP1, que es un combustible especial para cohetes, y esto siempre va a ser los combustibles que utilicen los cohetes de SpaceX. Queroseno, que es el combustible, y oxígeno líquido, que es el comburente, el que oxida el queroseno en el espacio porque no hay oxígeno. Entonces lo tiene que llevar y todo. Esto van a ser siempre así, en los cohetes de SpaceX. Y estará propulsado por un motor Merlin 1C, A, C, porque primero sube el A, luego el B, el C. El A se lanzó 2 veces, luego el B no se llegó a lanzar, pero bueno, finalmente lleva un 1C, y la segunda etapa estaba propulsado por un motor Kestrel optimizado para el vacío. Si os dais cuenta, y si sabéis un poco inglés, todos son nombres de pajarracos. El Falcon es un guiño hacia Star Wars por el halcón milenario de Han Solo, y el segundo Kestrel es una especie de pájaro, también una rapa. Siguiendo la temática, pues lo llamo así. El primer lanzamiento fue realizado el 24 de marzo de 2006 y falló. A los 33 segundos del lanzamiento, pues explotó. Bueno, explotó. A ver cómo esto. A ver si se oye. Bueno, no se oye. El fallo que tuvo fue que el único motor que llevaba falló, explotó. De hecho, se ve ahí como a los 33 segundos se ve como se para y empieza a caer. Empieza a salir humo y cae para abajo. Y bueno, se estampó. El segundo lanzamiento que hicieron, le consiguieron poner casi en órbita. Se separó la primera etapa de la segunda, pero la segunda etapa falló y no consiguió poner el satélite en órbita. Es decir, también fue un fallo. No hay vídeo de eso. Llegamos al tercer lanzamiento. El tercer lanzamiento ya empezaban a estar las cosas ahí un poco peleadas. Es una empresa Nobel que no había conseguido hacer nada. Y en 2008, pues 2 años después del primer lanzamiento, pues lanzaron el tercer cohete. Y como vemos aquí, también falló, a los casi 3 minutos. ¿Qué es lo que falló en este? Pues un fallo muy tonto. Un fallo de una empresa que es que llevaba 4 días en el mercado. En plan, estaba compitiendo contra otras, intentaba competir contra otras que llevan casi una década o más de una década. Y el fallo que llegó perfectamente, esto lo paso un poco, y lo que... A ver, ahí lo ponen. Lo que mola de estos es que siempre comparten todo lo que hacen.
Luego fue por un vídeo que seguramente ya habéis visto, pero bueno. Y esto lo grabaron, luego lo compartieron, y el fallo está aquí, cuando se empieza a separar la primera etapa de la segunda. A ver, ¿dónde era? Aquí. Fijaos. Separa el motor, la primera etapa, se supone que se separa, pero vuelve para atrás. Entonces se lo cargó. Y creo que por aquí se cae. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues el problema fue que no pusieron bien el tiempo de que tenía que esperar la primera etapa para separarse la segunda desde que se había parado el primer motor de la primera etapa. Se cree que es porque quedaba un poco de combustible en la cámara de combustión de la primera etapa, que cuando tú lo apagó, o sea, cuando se apagó la primera etapa seguía combustiendo, entonces le dio un empujón y por eso se volvió a estampar. Solución: coger y cambiar el numerito en el código de programación de 5 segundos a 10 segundos. Es decir, fue fácil. Como decía, este momento era crítico, porque de los 180 millones que tenía Elon, invirtió 120 millones en su empresa. Esto es otra cosa recurrente. Ahora mismo solamente estoy hablando de SpaceX. Me hubiese gustado hacer una charla un poco más larga, y pensaba que iba a ser el lanzamiento justo después, por lo que no habría tiempo, pero podríamos alargarnos más. Elon Musk siempre ha invertido de su propio patrimonio en hacer las empresas, porque como siempre han sido empresas que perseguían una utopía, nadie confiaba en ellas y entonces él metía su pasta. Aquí metió su pasta y se estaba quedando sin. Es decir, no tenían financiar, no tenían nadie que les financiase. Elon Musk no se estaba quedando sin dinero para poner en la empresa y no habían conseguido nada. Entonces llegaron al cuarto lanzamiento, que invirtieron todo el dinero que les quedaba, y Elon Musk estaba un poco en la cuerda floja. Estaba ahí en plan de, ya se le ve que está un poco ahí como con cada circunstancia. Llegó el cuarto lanzamiento, un mes después del tercer lanzamiento, se supone que ya habían corregido el numerito del tiempo que tenía que esperar la etapa, y bueno, simplemente ver que despegó y todo fue, vamos, niquelado. Se separó la etapa y se ve perfectamente. Si os fijáis, sí que hay se para el motor y esperan. Bueno, ahora que se haya gastado todo el combustible, venga ya, para allá. Y lo separaron. Están contentos. Así que vamos, bien. Como anécdota, esto que les ocurrió es en lo de que todavía quedasen unos restos de combustible en la cámara de combustión, por lo cual un último empuje sin que tú tuvieses el motor encendido es uno de los motivos por los que, a ver si no patino, cuando tú enciendes el motor, mezclas el combustible con el oxígeno líquido, y lo primero que se mete es el oxígeno líquido, para que cuando ya llegue el combustible ya pueda empezar a combustionar y no tengas ahí una especie, pues como cuando enciendes un mechero, si dejas la llama mucho tiempo y en un sitio cerrado, enciendes y pum, revienta. Y lo primero que se cierra cuando apagas el motor es el combustible, y lo segundo que se cierra es el oxígeno líquido, para que si ha quedado un resto de combustible, pues eso siga quemándose y no haya problemas como estos. Bueno, entonces este lanzamiento fue un éxito rotundo, y gracias a él SpaceX podemos decir que hoy sigue vivo, porque con este lanzamiento la NASA se dio cuenta de que estos tíos iban en serio y que eran buenos, y cerraron un contrato. Bueno, parece que se lo adjudicaron, pero no, en realidad fue una oferta pública y lo ganaron ellos, un contrato de 1.600 millones de dólares, por los que SpaceX serían los que reabasteciesen en 12 misiones a la Estación Espacial Internacional. Es decir, eso fue un empujón muy gordo SpaceX. Se hicieron 2 lanzamientos más, en total hubo 5 lanzamientos del Falcon 1, los otros 2 fueron exitosos, y entonces ya dejaron de usarlo, porque ellos ya pues, tenían las vistas de hacer el Falcon 9, el cohete que es el que utilizan hoy en día, y propusieron en primer lugar hacer el Falcon 5, que es un intermedio entre el Falcon 1 y el Falcon 5. El Falcon 1, no lo he dicho, 1 es porque tiene un motor, 9 es porque tiene 9 motores, pues querían hacer un Falcon 5 que tenía 5 motores. Pero bueno, dijeron, bueno, vamos a invertir todo nuestro dinero y nuestro esfuerzo, que de una cosa tiene mucho y de cosas tienen poco, en hacer el Falcon 9. Entonces se dedicaron a hacer el Falcon 9. En febrero de 2008 tenían previsto hacer el primer lanzamiento, es decir, si nos fijamos, septiembre de 2008 estaban usando todavía el Falcon 1. Pues en febrero tenían pensado hacer la primera prueba de Falcon 9. SpaceX hace siempre, yo no sé de las empresas, pero cuando saca cohetes nuevos les superpone con los antiguos, para no tener, digamos, un espacio de tiempo sin hacer nada, porque no hay que olvidarse que SpaceX es una agencia de transporte,
es como MRV o correo, solamente pues que para espacio. En plan, así que lo que tienen que tener es a sus clientes contentos, y si tú se acabas de producir el Falcon 1 y luego quieres producir el Falcon 9 y tienes un espacio sin cubrir, es dinero que pierdes, por lo cual siempre lo superponen. Entonces, en el cuarto lanzamiento, y en febrero de este año se planeaba lanzar o probar el primer Falcon 9, pero se retrasó. Los retrasos en las empresas de Elon Musk son el pan nuestro de cada día. Hoy lo vamos a ver, por desgracia. Lo hemos visto porque se va a haber lanzado el 2 de enero de este año, el Falcon Heavy. Se va a haber lanzado en diciembre, es decir, siempre se retrasa. Pues esto lo retrasaron el lanzamiento, la prueba del Falcon 9 a 6 meses más adelante, hasta el 2009. Mientras tanto, en enero de 2008 hicieron la primera prueba de encendido de motores. No me voy a cortar en poner ningún vídeo si os molesta. Son cortitos, porque ya que no vamos a hacer otra cosa. Hicieron la primera prueba de encendido de motores conjunta, son 3 motores solamente. ¿Habéis visto el flash verde ese? Quedaos con él. Pues bueno, hicieron la primera prueba. Todo fue perfecto. Aprovecho ya y digo que estas cosas son del resto de las empresas, de las compañías, no estoy seguro, pero esto también es un rasgo distintivo de SpaceX. Todo lo que hagan lo van a querer hacer con posibilidades de que sea testado antes. Es decir, no van a coger un cohete y van a lanzarlo sin haberlo probado antes. Es decir, esto, lo que acabamos de ver, es una prueba estática que se lo han hecho al Falcon Heavy y se lo han hecho a todos los cohetes. Todos los cohetes que se lanzan, anteriormente les han agarrado y les han probado a encenderlos. No solamente eso, sino también las etapas se separan y tienen, pues, normalmente muchos cohetes usan artilugios pirotécnicos. Es decir, un petardo que le pones entre medias, se separa y ya está. Pero es que tú eso no puedes probarlo, porque es de usar y tirar. Así que ellos lo que han hecho ha sido que sea hidráulico para probarlo. También hay vídeos por ahí en su canal de las escofias estas que lleva los satélites probando a abrirse. Esto es una cosa distintiva de SpaceX. En 2008 enero hicieron el encendido de motores. En noviembre de este año hicieron lo mismo, pero con los 9. Pusieron una primera etapa, que se ve aquí, en un banco de pruebas, por decirlo de alguna forma, y probaron a encender los 9 motores. Creo que va mucho ruido. ¿Apagaste luz? Sí, sí. Es que mola. ¿Probaron ahí? ¿Aquí se puede encender una o no? ¿Estas dos? Bien, gracias. Probaron a encenderlo y salió exitosamente. Aquí estaban utilizando los mismos motores que utilizaban en el Falcon 1, que es en el Merlin 1C. Posteriormente, en noviembre del año siguiente, también se probó a encender... Joder, ¿no se puede encender luz atrás? Es que son muchas luces muy poca. Un año más tarde, y ahora la quedo. No, pero está pequeña. Y ahora está fuera. Pero no se puede encender. Ah, sí, gracias. Bueno, esto también es difícil, no solamente lanzar cohetes es difícil. Un año más tarde probaron el encendido de la segunda etapa y también fue fructuosa. Y en enero de 2010 hicieron una prueba de encendido completo, simulando que se había separado y que estaba incorporándose a la órbita prevista, es decir, 394 segundos de ignición de la segunda etapa. Y también salió muy bien. Vamos. Luego explicaré para qué sirven estos chorros de agua. Mola aquí ver que se generan como ondas de presión, como una especie de cavitación por las ondas por la presión que se genera. Bueno, pues así 394 segundos. Y por fin, en junio del 2010, se lanzó el primer Falcon 9 con éxito. Era el primer lanzamiento y la primera vez que lo hacían en el Falcon 9 versión 1.0. Fijaos aquí que esto rota. Eso no es deseable en los cohetes, no es deseable que rote. Pues bueno, consiguieron lanzarlo y ponerlo en órbita y todo salió, vamos, que niquelado. Este era la versión 1.0, es decir, el primer Falcon 9. El anterior era el Falcon 1
al Falcon 9, la versión primera, 2010. Y vamos, salió todo muy bien. Vamos, ya tenemos dos componentes de la familia de todos los cohetes Falcon. El Falcon 1 y el Falcon 9. El Falcon 1 no se ve. Aquí pone Falcon 1 y aquí Falcon 1, 9. Versión 1.0. Los dos, cada uno de ellos tuvieron 5 lanzamientos y ya dejaron de lanzarse. En este momento, en esta época, SpaceX estaba fabricando un Falcon 9 cada 3 meses. Y tenían previsto, en un plazo de, no sé si era un año o medio año, fabricar el doble. Es decir, un cohete cada 6 meses, cada 6 semanas, con un total de... Pero bueno, no lo he puesto. No. En este momento, creo que era, después, lo diré. Este cohete tenía una configuración de motores de una matriz de 9, un 3x3, y que luego se cambiaría. Aquí se ve que sobresalen los motores, que luego se cambiaría. El siguiente modelo, que es una especie de mejora al Falcon 9 versión 1.0, es el Falcon 9 versión 1.1, que es una especie de hermano mayor. Tenía una mejora de en general un 60% de las prestaciones eran mejores que las del Falcon 9. Era un poco más grande, era un poco más ancho, se podía poner más peso en órbita que el anterior, y si os fijáis aquí, aunque sea un dibujito, ya vemos que tenía aquí las patas y los alerones, las rejillas, que harían que este sea el primer cohete capaz de aterrizar autónomamente en una barcaza, o vamos, que sea reutilizable. Es el primer cohete que sobre papel, al menos, era reutilizable. Simplemente aquí para explicar, esto es la cápsula Dragon, que es la cápsula en la que se supone que iban los astronautas en caso de que fuesen, o los víveres y demás material científico que se lleva a la Estación Espacial Internacional, y esto sería la escofia en la que pues va un satélite o un Tesla rojo o lo que quieras. Este cohete se desarrolló entre 2011 y 2013 y su último vuelo fue hace 2 años, en 2016. Aquí tenemos una comparación entre el Falcon 1 con una cofia y el Falcon 9. Vemos que es un poco más grande y demás. Este cohete, al igual que el Falcon 1 fue importante para cerrar el contrato con la NASA para que tuviese el primer empujón, este también es, digamos, el segundo punto clave de la historia de SpaceX, porque gracias a este cohete, al Falcon 9 versión 1.1, cerraron el segundo contrato multimillonario, igual a los miles de millones de euros, con la NASA. Con este cerraron un contrato también para seguir reabasteciendo a la Estación Espacial Internacional, y estuvieron a puntito de cerrar otro contrato con ellos, con la NASA, para llevar a la tripulación en forma de astronautas a la Estación Espacial Internacional. El problema es que luego se canceló pues por problemas, me parece que era por problemas de seguridad con la cápsula Dragon. ¿Cuánto dinero inversión? Pues no sé, creo que eran otro 1.000 millones de dólares, una burrada así. Con esto estamos viendo que la NASA fue muy importante en el desarrollo de SpaceX. De hecho, es uno de los principales clientes de SpaceX. A ver, más... bueno, sí. Para noviembre de 2013 estaban fabricando uno cada mes también aquí, y tenían pensado hacer 18 al año, hasta finales del año, y cara al 2014 hacer 24. Es decir, están multiplicando las producciones por 2 y por 2 y por 2. En este momento, SpaceX está fabricando más motores que el resto de empresas de aeronáutica juntas. Está fabricando motores como churros. Y digamos, cambiaron también, aparte de cambiar la altura, el diámetro y tal, cambiaron la distribución de los motores de una matriz de 3x3 a una forma que se llama octaweb. Octaweb porque son 8 en el exterior más uno central. Si habéis visto lanzamientos de la Soyuz, un rasgo característico de la Soyuz es cuando las etapas laterales se desprenden de la principal, se ven los motores, los 4 motores que siguen calientes, pues la estrella de Korolev me parece que se llamaba. Y es un rasgo distintivo de los Soyuz. Pues un rasgo distintivo de los, me parece, vamos, que no he visto otro así, de los Falcon 9 es cuando se despega, pues se ve los 8 motores ahí, la llamada que genera los 8 motores, y es distintivo de ellos. Entonces lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Pues por varios motivos. Uno es que es más seguro.
si en uno de esos motores hay un problema y revienta uno, es más probable que afecte al resto. En cambio, si uno de estos motores revienta, no sé por qué, pero no afecta tanto al resto. Además de eso, debe ser mucho más fácil de manufacturar. Y como estaban construyendo ahí motores y cohetes a mansalva, pues era más rápido hacerlos. Hay un vídeo también en el que un Falcon 1.1, 1.1, le falla un motor y se ve como ¡pah! Pero bueno, sí, es lo bueno de que tenga varios motores, de que si te falla uno puedes seguir con la misión. Aquí una 13 instantáneas de los 15 lanzamientos que realizó en total esta nave. Pues aquí les tenemos todos puestos, cada uno con su misión y tal, muy chulo. Y eso, y fue bueno, 15 lanzamientos. Bueno, esto lo he comentado. Vale. Ah, sí. Os decía que eso, que era el primer cohete que ha tenido la tecnología de ser reutilizable. Eso quiere decir de que vuelva, aterrice y pueda utilizar la primera etapa. La segunda etapa, creo que al final no la van a hacer reutilizable, no me acuerdo por qué era, pero creo que al final no salía rentable hacerla reutilizable y además era mucho más complicado. Pero bueno, la primera etapa tenía capacidad de hacerla reutilizable y intentaron en 2015 aterrizarla. ¿Dónde la aterrizan? Pues tienen dos sitios. Uno en tierra y el otro en una barcaza que la ponen en el Pacífico. Las barcazas había dos, que eran Just Read Instructions y Of Course I Still Love You, que me parece que son dos nombres de la guía de autopista del Galáctico o algo así. Es otro guiño que hizo pues, a una de las series de ciencia ficción. Son dos barcazas que cogieron y que me parece que las compraron tenían otro fin, las compraron, las reacondicionaron y hicieron algo así como que como van a estar en el mar Pacífico y a pesar de lanzarlo en días que son climáticamente buenos, meteorológicamente buenos, es decir, que hay pocas olas, tiene una especie de sistema hidráulico que si viene una para acá lo compensa y entonces siempre está estable. También tiene un sistema de posicionamiento GPS que mientras el cohete va para allá, más o menos han hecho simulaciones de dónde va a caer, pues este se va moviendo, se puede mover poco porque la velocidad de una barcaza es poco, pero bueno, para saber dónde va a caer. Y en 2016, probaron 2015, en junio de 2015, probaron a eso, intentar aterrizar. 2015 creo. Ahí está la barcaza, Just Read Instructions. Y es canija, en plan, tú ves al cohete y ves esto cuando aterriza, es que tiene un mérito que caiga ahí, pero bueno, lleva demasiada velocidad lateral y se tapó. Estas explosiones son chulas, las explosiones mueren. Y reventó. Bueno, esto ya ha pasado varias veces, que si primero, bueno, este es el mismo lanzamiento, en este falló pues porque la velocidad lateral era demasiado grande, entonces ladeó y volcó. Otras veces ha fallado porque una pata fallaba, la prensa que se usaba fallaba, se doblaba y se estampaba. Otras veces creo que fallaba y en vez de aterrizar una barcaza aterrizaba al lado y ahí se hundía. Hubo muchos problemas. De hecho, una de las dos barcazas, no sé, imagino que es Of Course I Still Love You, ya no está rota porque se estampó tan fuerte que la reventó. Y ahora solamente tienen una barcaza disponible. Sí. Y bueno, y su último despegue fue en 2016. ¿Por qué? Porque la reemplazaron, como no se ve aquí, con una versión mejorada, la versión Falcon 9, versión 1.2, que es, o también llamada Full Thrust, que es el cohete que se utiliza actualmente, y es por el que está compuesto el Falcon Heavy. Bien, ¿qué mejoras tenía este? Pues me parece que tenía así también como las dimensiones eran parecidas, se le cambiaron los puntos de anclaje entre la primera etapa y la segunda etapa, pasaron de ser 12 a ser 3. Creo que también se le metió aquí algo distinto, vamos, entre la primera etapa y la segunda etapa como algo que le empujaba, una cosa neumática que le empujaba, y sobre todo se cambió el sistema de propulsión. No sé si creo que este sigue en los Merlines 1C, en este creo que ya lleva el Merlin 1D, no sé si por ahí me lo pueden... O igual en este ya lleva el 1D, no me acuerdo, pero el tema, el motor mejoró mucho, y de una versión a la siguiente el motor ganan muchísima potencia los Merlins, y eso, y comenzó a utilizar, se desarrolló entre 2014 y 2015 y se comenzó a utilizar en 2015. Aquí tenemos algunas mejoras. También los combustibles, el combustible que se mete aquí, es decir, el queroseno y el oxígeno líquido, estaban a menor temperatura.
¿Por qué es necesario esto? Pues porque tú tienes un compartimento reducido, tienes unas dimensiones que tienen que caber ahí todo, y a cuanta menor temperatura metas el combustible, más denso es y más puede caber. Así que estaba más frío, pues más te cabe. Mejora la estructura, tanques más grandes, mejora la unión, tal, separación de etapa, nuevas rejillas. Las rejillas también las cambiaron, luego veremos un poco. Y sí, bueno, la versión 1.1 lleva el Merlin 1, el Merlin 1D, y en este le mejoraron un poco. Dentro de la familia de los Falcon versión 1.2 hay una subcategoría, que viene a ser los Block. Tenemos el Block 4, que es el que se está utilizando actualmente, y es una transición entre el normal, la versión básica, digamos, y el Block 5. El Block 5 es uno que los que son mucho más frikis de esto se dedican a ver en las retransmisiones en directo que hacen los de SpaceX y se dedican a ver el trasfondo. Y uno de ellos vio que había un motor desmantelado detrás de la reportera. Dijo, ostras, este motor es distinto, nada, igual. Y se está especulando en el que el Block 5 ya se está desarrollando, que lo único que haría sería pues darle más potencia y además de darle mucha más vida útil. Tendríamos que cada cohete, cada primera etapa, tendría unos 10 usos, 10 veces se podría usar ese, con unas mínimas, pero mínimas, revisiones, en plan, pues, capa de pintura por aquí y ver que todo está bien. Y si lo alargamos, tendría incluso una vida útil de 100 lanzamientos con unas revisiones pocas, pero seguiría funcionando 100 lanzamientos, es decir, un cohete, 100 lanzamientos. Es decir, estamos teniendo cohetes reutilizables, que es que ahora son de usar y tirar, casi todos. Y bueno, aquí tenemos que es el que aterriza. El Falcon Full Thrust ha sido lanzado unas 28 veces y 21 de ellas ha sido recuperado. ¿Por qué no se ha recuperado las otras 7 veces restantes? Porque no les cabía, entre otras. Porque no tenían sitio en los hangares. Una primera etapa ocupa mucho y no te puedes gastar dinero en hangares para amontonarlos. Ese es uno de los motivos. Otros motivos es que si tú, por ejemplo, un cliente va y te dice, oye, ¿me puedes poner este satélite en órbita geosíncrona, geoestacionaria, y el satélite me pesa pues una burrada? Pues bueno, se lo ponen, pero el Falcon 9 no tiene combustible suficiente para darse la vuelta y aterrizar. Es decir, todo el combustible lo emplea en darle el empujón para ponerlo en órbita y demás. Entonces, tiene que armar y lo tiran. Y suele decir esto sabiendo que pueden ser reutilizables, tirar un cohete. Pues parece muy del siglo XX. De los milenios. Y bueno, uno de los signos más característicos de estos cohetes, de los Falcon 9, cuando hablo ya de Falcon 9, ya voy a hablar todo el rato de Falcon 9 Full Thrust, el versión 1.2, que es el que se usa todo el día. Son sus rejillas, los alerones, estos majos que tiene ahí que parecen chiquititos. Pues bueno, estos alerones no son invención de SpaceX, sino que ya se llevan utilizando bastantes años en el sector bélico, en armamentístico, para manejar y para darles cierta autonomía y capacidad de maniobra a bombas como pues, la MOAB y demás. Lo que hicieron ellos fue mejorarlos. Pues cogieron y dijeron, vale, esto existe, pues lo vamos a mejorar. El primer diseño que sacaron fue este, que es hecho de aluminio y se caracteriza porque siempre que veis una rejilla pintada de blanco es este, el primer modelo. Estaba hecho de aluminio y eso. Bueno, el problema del aluminio, estos alerones eran de usar y tirar también. ¿Por qué? Pues porque el aluminio, a pesar de ser resistente y estar tratado y tal, en la reentrada sufrían muchísimo. Luego lo vamos a ver, sufrían muchísimo y se desfiguraban y tal, por lo cual eran de usar y tirar. Por lo cual se pasó a rejillas de titanio. Eran un poco más grandes y veis aquí que cambiaron. Quitaron, por ejemplo, aquí los nervios estos principales y pues se pusieron aquí un poco más reforzados, le hicieron más grande y también cambiaron aquí el punto de anclaje, en vez de estar en el extremo estaba un poco más para adentro, y a mayores también pusieron que la parte no fuese plana, sino que la parte, bueno, aquí se ven los cambios, sin girar el perfil, tiene aquí pues una especie de mordiscos. En plan, se supone que eso también mejora a la hora de maniobrar y la aerodinámica de las rejillas. Y aquí tenéis una vista de comparación. Este es uno de los antiguos, esta es la de aluminio. Es decir, si pusiésemos a un operario en una de titanio sería incluso más grande, pero en plan que son grandes. Como cosa chula, en plan, si os dais cuenta ya aquí los más que si vende lanzallamas, que si gorras, tal, cogieron una de estas, creo que fue del primer cohete que fue reutilizado, o el primer cohete que aterrizó
como usaba rejillas de aluminio, es decir, usar y tirar, pues la cogieron, la partieron en muchos cachitos, y tú si quieres, creo que ya no habrá, te la puedes comprar. Y te compras un cachito, un cacho así, que te la ponen en un marco y tal, pues porque tienes una pieza histórica del primer cohete que aterrizó. Pues está guay, y además se ganan unas pelas. Aquí veis por qué sufre tanto las rejillas. Esto es una reentrada, están incandescentes por la fricción del aire. Y aquí veis cómo queda. En plan, esta es la nueva en plan sin usar, una de aluminio sin usar, y aquí es como queda, en plan hecha papilla. Y aquí tenéis pues una de titanio antes y después del lanzamiento. En plan, pues aquí pues, está chamuscado y tal. Aquí también podéis ver estos propulsores, que son los pequeños propulsores de nitrógeno, me parece, que es para que cuando está aterrizando y tal, pues se va orientando. Y ya, por fin, pasamos a el Falcon Heavy, que es lo que supone que nos había traído aquí. El Falcon Heavy no es esto, que es un Falcon Borote, sino que es esto o esto. Son 3 Falcon 9 Full Thrust unidos. Están unidos y luego pues aquí tiene la segunda etapa y aquí está el payload. Este cohete puede poner en órbita, en baja órbita, 64 toneladas frente a las 22,8 que puede poner un Falcon 9. Si lo vemos en una órbita de transferencia geoestacionaria, puede poner un poco menos, 26.700 kilos frente a los 8,3.000 kilos que puede poner un Falcon 9. O, si ya nos vamos a Marte, puede poner 1.680 kilos, 16.800 kilos frente a los 4.000 que podría poner un solo Falcon 9. Si queremos llevar 1 millón de personas a Marte y queremos que coman, hay que llevar muchas patatas. Es decir, es mejor llevar 16 toneladas que 4. Si os dais cuenta y sois aquí rápidos, pues veis que justo es el triple, porque son 3 Falcon 9 en vez de 1. Entonces, más o menos el triple que el otro. Entonces, este cohete, actualmente, cuando se lance, podéis mirar si han dicho algo, ya que estáis aquí. Actualmente es el cohete más potente que existe por un factor de 2. El cohete anterior a él, que está en la lista, es el Delta 4 Heavy, que viene a ser este, que también es un buen bicharraco. Pero bueno, este le lleva por un factor de 2. Esto quiere decir que... bueno, aparte de eso, aparte de ser el cohete más potente, vale 1/3 de lo que valdría un lanzamiento con el Delta Heavy. Es decir, es más potente y más barato. La leche. A la hora del despegue tiene un empuje inicial, porque luego va perdiendo masa y tal, por la gasolina o por el queroseno. Tiene un empuje inicial de 2 millones de kilos en el momento del despegue. ¿Cuánto es eso? Pues es como si ponemos 18 F-747 aviones. Los pones ahí y podría con todos ellos en el momento inicial del despegue. Y aquí tenemos pues un poco pues un resumen de eso, del Falcon Heavy frente a otros. El transbordador espacial, pues vemos que solamente podía 24.000 kilos, pues aquí otros, la Soyuz no estaba, pero bueno, vemos que se lleva la palma el Falcon Heavy. Ahora bien, ¿cuánto cuesta? Porque estamos hablando todo el rato de que SpaceX nació con la intención de hacer el espacio accesible, más accesible, de que fuese más barato, de que fuese reutilizable. Pues bien, ¿cuánto cuesta? Hay mucha gente por ahí que son críticos de esto y dicen no están teniendo ninguna ganancia, no, realmente no sirve para tanto. Pues bueno, ¿cuánto cuesta un lanzamiento? Esto es una de... Está sacado de Naucas, de Dani Marín. Y aquí tenemos el precio por el lanzamiento de un cohete. Más o menos, pues tú coges de media lo que cuesta cada lanzamiento, ponen arriba, y tenemos pues que un Falcon 9, que es lo que ha lanzado ahora SpaceX, creo que tienen ya casi 58 o 40 y tantos lanzamientos en total. Pues bueno, de media cuesta 61 millones de dólares. El Falcon Heavy costaría 143 millones de dólares, previsto que cueste 90 millones, es decir, es dinero pero tampoco es mucho si lo comparas, por ejemplo, con el Delta 4 Heavy, que es menos potente y cuesta 400 millones de dólares. Es decir, está haciendo mucho más accesible que empresas pongan pues sus cosas ahí arriba. Si lo comparamos en vez de cuánto cuesta un lanzamiento, si lo podemos comparar por cuánto cuesta poner cada kilo en órbita, pues vemos que el Falcon 9 por cada kilo cuesta 7.400 dólares o el Falcon Heavy 12.000 dólares. El Falcon 9, estos son de lanzadores pesados. Por ejemplo, el Electron no está, el Electron es más pequeñín, tal, o los de PLD no estarían. Esos son de
de cohetes pesados que pueden poner buenas cargas ahí arriba. La previsión de esto, cuando ya tengan más cohetes, más reutilizados y consigan ya poner la maquinaria de hacer motores y demás en marcha al 100%, es que cada kilo, bueno, cada libra, te cueste unos 1.200 euros. O 500, ahora mismo. Pero vamos, muy poco. Y bueno, vamos a echar un ojo allá, sí, un poco así ya por más o menos esto finalizarlo, al Falcon Heavy. Vamos a ver qué tiene por aquí. Esta es una vista de su culete y vemos aquí que tiene pues tres etapas de Falcon 9, 9 motores en cada una, 27 motores en total. ¿Cuánto combustible gasta? Cada motor Merlin, cada uno de estos, al segundo quema 300 kilos. Si tú coges eso, kilos de combustible, si tú coges eso y multiplicas por 27, eso viene a ser, ¿cómo era? ¿Cuántos eran? 8 y pico toneladas por segundo, que vendría a ser un elefante y medio africano por segundo. Hay un vídeo por ahí muy chulo de Saturno 5, creo que era, una simulación de que sale Saturno 5 quemando y en vez de quemando gasolina sale un montón de elefantes ahí simulando lo que queman. Este cohete no es tan potente como Saturno 5, pero creo que podía poner más carga que Saturno 5 en órbita. Es decir, es más eficiente, mucho más eficiente que Saturno 5. O 4.500 plata, no estoy matizando. Es que es lo que te pone YouTube, Google. Cuando lo buscas en Google me parece que es la suficiencia que te sale. ¿Cuánto puede poner? Y te lo dicen plátanos y en elefantes. Aquí tenemos una vista vertical del Falcon Heavy. Aquí tenemos una personita en comparación. Y bueno, y vemos aquí, a ver si alguno se da cuenta, que las rejillas de las etapas laterales son distintas a las de la etapa central. Aquí se ve mejor. ¿Por qué es esto? Bueno, estas son de titanio y estas son de aluminio. Pues bueno, por ahí he leído que se debe a que las de titanio son mucho más difíciles de hacer, cuestan más dinero y las de aluminio son más baratas. Aparte de que las dos etapas laterales del Falcon Heavy son cohetes ya reutilizados y son cohetes Block 4 que ya llevaban estas. En cambio esta es una etapa nueva y directamente le pusieron las rejillas de aluminio. ¿Por qué? Porque como es un vuelo inicial es posible que se estampe. Y es mejor estampar una cosa de aluminio que tampoco te sale tan cara que estampar 4 rejillas de titanio que te cuestan las pelas. Y por eso, pues, bueno, aquí se ven los nervios que unen las 3 etapas, que son hidráulicos. En la simulación se ve muy bien cómo se sueltan. Y luego, aquí, ¿veis estos puntitos negros? Estos me parece que son para telemetría. En plan, cuando estáis sentadito, el cohete a punto de lanzarse, enchufan con un láser, enchufan a los puntos y ven cómo se refleja y tal, y saben cómo se está comportando el cohete antes de lanzarse. ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, las patas tienen por aquí, los motores y... también, uno de los motivos por los que se ponen aquí rejillas de titanio es que, si os fijáis, aquí está la segunda etapa. Y aquí está el nose cone, la claraboya esta. En el momento de bajar y de hacer la reentrada, esto genera muchísimo menos drag, arrastre, mucho menos arrastre que si tú tienes aquí una vaina enorme. Entonces, como genera menos arrastre, es mucho más inestable, por lo cual necesitas unas rejillas que tengan mucha más capacidad de maniobrar. Estas son las de titanio. En cambio, como genera más arrastre, no tiene tanta inercia a moverte para allá y por eso pusieron de aluminio. Ya lo habéis visto, pero ¿qué lleva en la carga aquí arriba el Falcon Heavy? Bueno, pues lleva el roster Cherry Midnight tan bonito que tiene aquí el señor Elon Musk. Aquí están las claraboyas y aquí están unas cuantas imágenes así. Bien, también hay mucho crítico que ha dicho que, joder, menudo tío, que vaya manera de malgastar el dinero, pones en vez de no sé qué, pones un coche. Lo que se suele hacer cuando se hace una prueba de lanzamiento de estas es poner bloques de hormigón o de acero, porque tienes que simular que hay un satélite. No vas a poner un satélite porque eso te cuesta miles de millones de euros, bueno, no tanto, pero bueno. Pero si estuviese dando la charla, pues a gente en la calle igual me tiro el moco y digo, me veo también, pero bueno, algo entendéis y digo, joder, hay que puntualizar un poco más. Pues bueno, y en vez de poner una masa, un satélite, pues puedan poner bloques de hormigón y tal, pero Elon Musk, la gente que lo sigue en Twitter, por ahí dijo en un tweet ya hace unos meses, dijo algo así, ¿cómo era? En plan, las cosas aburridas no molan nada, y una compañía aburrida es lo peor del mundo, por lo cual voy a lanzar mi coche rojo para un planeta rojo. Además, el coche va a llevar puesto
la canción de Space Oddity de David Bowie. Para siempre, en plan, hasta que le dure la batería, porque lo que consume una radio pues va a estar por ahí pulando, sonando Space Oddity, está guay. Y bueno, no sé, ¿han dicho algo del lanzamiento de hoy? ¿Han hablado algo? Hasta las 9 y... A las 9:15. Bueno, pues tenemos dos desenlaces. Ocurra lo que ocurra, va a ser un espectáculo, porque esto lo dijo Elon Musk. Puede ser que sea un estallido enorme, por lo cual tendremos un espectáculo de fuegos artificiales y pirotécnicos, que no es lo más idóneo, pero bueno, o puede ser que salga bien el lanzamiento y realmente sea histórico y sea un espectáculo y muere. Y bueno, y así hasta aquí ha llegado la parte esta de la charla. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar o si queréis charlar, y si no, pues tengo otra parte de otra charla que también he hecho, pero bueno, está más orientada a lo que vamos a ver durante la retransmisión, en plan las voces que suenan por de como tú no sé, ¿verdad? Explicar un poco qué es eso, pero no sé si lo veremos, así que como queráis. Jorge, alguna pregunta, lo que sea, si no, luego lo vemos también. Ahora, dijiste que luego explicarías lo del destello verde, que nos quedáramos con ellos. sí, eso va a la segunda parte de la charla. Pero bueno, luego lo explico. Entonces, ¿qué lo voy a dar entera? Lo del agua. Ah, sí, también. Sí, también. Venga. Vale. Entonces, esto es... ¿Habéis visto aquí todos alguna vez un lanzamiento retransmitido de SpaceX? ¿O hay gente que no lo ha visto? Bueno, imagino que habrá. Una hora antes de empezar la retransmisión, pues ya empiezan ahí a poner cositas. Empiezan a poner ahí una voz de una chica muy bonita, en plan, pues esto es la sede de SpaceX, tal. Empiezan a poner imágenes de la sede, empiezan a poner pues propaganda. Y en cuanto empieza ya la retransmisión, pues empieza, esto no sale, sino que sale solamente esto. Esto es la barra, digamos, de estado, el timeline. En él se ve el nombre de la misión, o normalmente el nombre del satélite o de la empresa que ha pedido pues, que se lance su satélite. En este caso, pues, el OBRP-COM 2, por ejemplo. Y aquí pues vemos las diferentes partes importantes de lo que va a acontecer durante el lanzamiento. Pues ahí está. De hecho, en este pone demasiadas cosas. Normalmente no suelen poner tantas, suelen poner, pues en plan, encendido primera etapa, corte de la primera etapa, separación, aterrizaje de la primera etapa, encendido la segunda etapa, entonces muy así. Y bueno, una hora antes, pues empieza el reportaje. Una hora antes del reportaje. En T-35 minutos, esto pues time menos 35 minutos, es como se denomina el T-0, es el momento del lanzamiento. Y bueno, pues esto lo tenéis que, cuando ponga comillas, tenéis que imaginar la voz de un americano en plan diciendo, ¿vale? Cuando no. Aquí empiezan y dicen que se está empezando a llenar de oxígeno líquido los tanques, pues se empiezan a llenar, porque necesitan oxígeno para combustionar el queroseno en el espacio, porque no hay aire. 5 minutos más tarde, en T-30, dicen readiness check, y que viene a ser eso, que comprueban que todo está despejado. ¿Qué quiere decir eso? A los que os gusta ver los lanzamientos retransmitidos, me parece que esto ya lo comentamos alguna vez, se intentan aseguran de que no haya ningún barco por la zona, porque se lanza pues, hacia el este, pues, hacia el Pacífico. Se intentan asegurar que no haya ningún barco en la zona restringida en caso de que pueda caer la etapa, porque podría matar a alguien. Y de la misma forma también se intentan asegurar de que no haya ningún avión ni aeroplano por la zona, ningún dron y tal. Hace unos años, pocos, 3 o así, o 2, o alguna cosa así, muy pocos, abortaron un lanzamiento porque un tío se le pasó y se fue con su lancha y se metió en la zona restringida. Y dijeron, pues abortamos. ¿Qué ocurre? Nadie quiere que ocurra eso. No SpaceX, sino ningún piloto ni ningún paisano quiere que le ocurra eso, porque te enchufan una multa gorda. Cuando tú tienes que llenar el depósito cuando tienes que llenar los depósitos te cuesta una pasta, porque esto no es fácil de llenar, es oxígeno líquido, tienes que meterlo con presión, tienes que refrigerarlo a saco y luego te toca volver a sacarlo. Es decir, se pierde mucho dinero, por lo cual las multas que les meten son gordas. Desde el T-30 hay un rato sin que se diga nada, el cohete está disparando y en T-4 dicen strong bar retract. Eso viene a ser que la barra esta, el anclaje que tiene la torre esta estructural se reclina 1,5 grados. Normalmente, eso es lo primero que se hace. Luego se suelen retraer o 45 grados o 77,5, dependiendo de dónde lancen. Por ejemplo, si lanzan desde la base, desde la plataforma 39A, que es 39A, 39.1, no, que es
69A, que es la histórica desde que se lanzó el Saturno V cuando la misión Apolo llegó a la Luna, pues en esa se retrae 75 grados, 77,5 grados. En cambio, si lo lanzan desde una más antigua, que es Vandenburgo, que también está en Vandenburg, se retrae 45 grados. ¿Qué importa? Pues bueno, importa. Porque si tú la retraes un poco, 45 grados, cuando salga el cohete, la llamarada del cohete va a ir a parar a la torre esta, entonces va a sufrir muchos daños. Luego tú tienes que gastarte tus pelas también y pues dedicarte a recondicionarlo. En cambio, si lo retraes más, 77 grados, no impacta tanto la llamarada. Por lo cual, en esta primero se retrae 1,5 y luego justo antes del lanzamiento se retrae del todo. En menos 3 segundos, sería eso, que viene a ser Autonomous Flight Terminating System. ¿Esto qué es? La autodestrucción. Esto viene a ser que SpaceX han implementado un sistema en el que si el cohete detecta que se le va la órbita, se le va de las manos, automáticamente explota. Había una misión de hace también unos años, hace pocos años, en el que el cohete efectivamente despega a unos cientos de metros del suelo, empieza a acelerarse, ¡pam!, y revienta automáticamente, pues para evitar que caiga en otros sitios y que toda esa bomba que lleva encima de combustible cause daños. Y aquí te dicen, pues dan todo este proceso se llama Go to No to. Go to No to, creo que era así. Que viene a ser eso, pues el director de vuelo pregunta a cada ingeniero que está pues, responsable de cada una de estas partes a ver si está todo bien y podemos lanzar. Entonces aquí le preguntan por eso y dice, sí, está todo bien. 5 segundos después dicen Vesselwood Back TBC. Esto quiere decir que el motor está listo para el motor de la segunda etapa. Está listo, en plan vacuum, está listo para funcionar, está funcionando perfectamente, puede funcionar. Y TVC son las siglas, no sé a qué corresponden, pero viene a ser lo que separa la primera etapa de la segunda etapa. Es decir, es muy importante. Tú con eso compruebas, como es hidráulico, no creo que la enciendan ni apaguen, pero están viendo que la respuesta tiene respuesta, por lo cual puede haber una separación de la primera etapa y la segunda etapa. Tuvieron problemas con ello, así que ya se curan esa. Así que lo meten aquí. A menos 2 minutos 45 segundos, se oye esto, que viene a ser que ya se ha terminado de llenar la primera etapa. Aquí falta la primera etapa se ha terminado de llenar con oxígeno líquido. Un poco después dice lo mismo, pero la segunda etapa, es decir, ya tenemos el combustible y el oxígeno líquido lleno. A menos 1 minuto y 55 segundos dicen que está con energía interna. ¿Qué quiere decir esto? En este momento el cohete está siendo autosuficiente. La torre de anclaje tiene varios propósitos, aparte de sujetar al cohete para que no se vaya por ahí, en plan para que no se menee. Aparte de eso también tiene mangueras que alimentan el propio cohete, que le dan de comer, vamos. Y también tiene los cables de conexión para alimentarlo energéticamente. A partir de este momento, el cohete está autosuficiente. Menos 1 minuto y 30 segundos, el vehículo está self-aligned. Esto quiere decir que el vehículo ha cogido y se ha comprobado él a sí mismo que todo lo anterior está bien. Y dice que está todo. Y en los giroscopios dice, vale, estoy recto, tal, podemos seguir. Menos 1 minuto y 20 segundos, close of started. Aquí lo que hacen es, empiezan a meter, terminan de meter helio líquido súper enfriado. ¿Por qué? Helio líquido para evitar la cavitación. Porque cuando tú tienes depósitos, a medida que se van vaciando, tú vas teniendo aquí un espacio y en el aire, el vacío, y cuando llegues al espacio, eso va a coger y va a empezar a flotar ahí el líquido, el combustible. Eso lo que puede generar es la cavitación. No sé si me he llegado a descargar el vídeo, si eso luego lo pongo. La cavitación viene a ser que cuando un medio gaseoso en un líquido se le genera una presión, como el líquido es incompresible, las burbujitas se empiezan a comprimir y a expandir, lo que genera una especie de ondas de choque. He visto un montón de vídeos, imagino, igual no tantos, de cuando tú coges una cerveza, hay una agua por ejemplo, es así, ¡pam!, que se revienta el culo. Eso es la cavitación. El vídeo que os iba a poner, de hecho, es eso, es que se ve a cámara lenta que se generan burbujitas y al final, ¡pum!, revientan. Pues lo que hacen con meterle helio líquido súper enfriado es que a medida que se va gastando el combustible, el helio líquido lo van pasando a los depósitos, se va expandiendo, se convierte en helio gaseoso y eso lo que hace es aumentar la presión. Es decir, es como una cosa que está empujando para que eso se mantenga en su sitio la gasolina y no empiece por ahí a hacer chuminadas. Es muy importante. A menos 1 minuto 5 segundos, Titter. Setup complete. Esto es la respuesta a ti, Jorge.
Esto era... Mierda, me he olvidado. Trietilaluminio, trietilaluminio, trietilboro, trietil algo así, aluminio boro. Son dos compuestos que cuando entran en contacto con el queroseno reaccionan. ¿Para qué? Para encender el motor. Un motor, ¿cómo se enciende un cohete? Pues así. Y esto es lo que genera el característico flash verde del Falcon 9. Otros cohetes también utilizan esto. ¿Otro mecanismo de encenderlo? Pues por ejemplo el de las lanzaderas espaciales, los transbordadores espaciales. Si os acordáis, salieron un montón de chispas, entonces cuando empezaba a salir el combustible, prendía y tiraba para arriba. Pues aquí no, aquí se usa pues este combustible, bueno, este reactivo, que piro no sé qué, creo que era lítico, no, algo así, no. Y es característico también. Un minuto antes del lanzamiento, dicen que AFTS is ready to launch. Se aseguran de estas tres cosas. Viene a ser que Autonomous Flight Emergency System is ready for launch, es decir, que vale, sí, sigue funcionando la autodestrucción, está en startup, es que funciona, y que se ha terminado de llenar las baterías. Está alimentándose por sí mismo. En este momento, el cohete empieza una cuenta interna de cuenta atrás, es decir, ya no depende de nada del exterior, ya no tiene contacto de información, vamos, con la torre, es decir, él solito ya está haciendo la cuenta atrás. 45 segundos antes del despegue, dicen que están presurizadas la etapa 1 y la etapa 2 para el despegue. 15 segundos antes, dice que se confirma, está configurado para volar. 10 segundos antes empiezan los chorros de agua. ¿Los chorros de agua para qué sirven? Pues bueno, no sirve para apagar el fuego, porque entonces no tienes cohete. Pero bueno, lo que sirve es para amortiguar la onda de choque que se produce. Es decir, es una barrera acústica. Si no se pusiesen chorros de agua en los lanzamientos, es posible que la presión que genera hiciese eco, por decirlo de alguna forma, rebotase y aparte de que destruyese lo que está en la base del lanzamiento, también rebotase por el propio cohete y le provocase problemas y pudiese explotar o pudiese causarle algún problema. Por lo cual se ponen unos chorros de agua bien gordos, que también se prueban, que es una barrera acústica, digamos, como que absorben la energía esa de la onda expansiva que generan los cohetes cuando se encienden. Y también es importante, pues 10 segundos antes empiezan a funcionar. De hecho, si os fijáis en los lanzamientos, hay un tanque de estos de agua enorme por ahí, pues sirve para esto, porque son lo que alimentan los chorros estos. 5 segundos antes, telemetría anti-TEP, es decir, que funciona todo bien, la telemetría y el chisme este para encender motores. 3 segundos antes del despegue se ve el flash verde, no siempre se ve, en plan, la típica cámara que se ve fuera no se ve, porque no se llega a ver, pero si buscáis en YouTube SpaceX Close Out, pues Falcon 9 Close Out, pues se ve el flash verde. Y en minuto 0 salen las abrazederas, se despega la blanca y sale el cohete para arriba. Y bueno, ahora ya sí que acabo, ya tengo unos cuantos vídeos chulos por si queréis. ¿Tenéis alguna pregunta más o alguna duda o alguna puntualización o algo? Acabo de poner SpaceX en Twitter que hasta las 10 menos cuarto no. ¿Hasta las 10 menos cuarto? Sí. Pues entonces aquí no lo vais a ver, porque las facultades cierran las 10. Como no queréis verlo en casa, porque parece que es hasta la 1, ¿no? La ventana está abierta hasta la 1. Pues bueno, ponemos vídeos. Si os queréis marchar a alguna unidad, pues marchar. Bueno, esta es una de las cosas más chulas que fue en una misión hace poco. Ay, no se ve, espera, a ver. Bueno, pues aquí se lanzó tal, a ver cómo era. Creo que no se había llegado a ver todavía nunca y es la primera vez que se vio, que es esto. La separación entre la primera etapa, bueno, aquí veis el octaweb, que es lo que os digo, que es pues, una especie de pétalos y tal. Y en este momento se ve cómo se separa la primera etapa de la segunda. Sí. Como veis, si se nos ha separado. Bueno, a ver. Ahí, para el motor se separa y es que mola porque se da la vuelta ahí y se ve. Yo no lo había visto hasta este lanzamiento, creo que fue la primera vez que se vio, y se da la vuelta el solito y comienza a volver. Pues esto, se me olvidó decirlo, en el Falcon Heavy esto iba a ocurrir, pero multiplicado por 3. Se iban a lanzar, las dos etapas laterales se iban a separar, iban a volver automáticamente ya solas a tierra, es decir, a la base de Florida. Cada una iba a aterrizar en dos sitios distintos, que están una al lado de otra, a unos cientos de metros al lado. Mientras tanto, la etapa intermedia, la del medio, seguía dando propulsión a la segunda etapa,
se separaría y haría esto mismo aterrizando en la barcaza, es decir, 3 aterrizajes casi simultáneos. Y luego, ¿habéis visto el vídeo este de cómo no aterrizar un cohete? Está muy chulo también, en plan, tiene un vídeo especial de propaganda, se lo puede permitir. ¿Cómo no aterrizar un cohete? Con todos sus fallos. Este es el de la destrucción autónoma. Aterrizó. Ahí se le dobló la pata. La pata que tiene. Y eso es todo. Ya. No han empezado la transmisión, creo. Pues nada, quedan muchas cosas por contar, como por ejemplo el BFR también, el Big Falcon Heavy, que no, Big Falcon Rocket, que es el cohete que llevaría al hombre a Marte realmente. Este podría, pero bueno, realmente el otro es el que se usaría reiteradas veces para lanzar al hombre a Marte, y un montón de detallitos que no se pueden contar tras una charla porque da mucho sí sobre esta empresa y otras charlas sobre Tesla, que hay muchas cosas que contar. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir.